Vamos a dar inicio oficialmente a esta jornada y por eso invitamos a la ingeniera magíster Marjorie Charris Polo, directora de Transferencia de Conocimiento y Propiedad Intelectual, quien nos compartirá sus palabras de bienvenida en nombre de nuestra institución. Ingeniera Marjorie, buenos días, adelante. Bueno, muy buenos días a todos, especialmente al doctor John González, a todos los que nos acompañan a través de esta transmisión. Un saludo muy especial también a nuestros docentes encargados de esta importante labor dentro de la universidad y a todo su equipo de apoyo. Hoy, en nombre de la Universidad del Magdalena, en nombre de la Vicerrectoría de Investigación en cabeza del doctor Ernesto Galvis, pues damos continuidad a un proceso que ya lleva varios años de colaboración con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Particularmente este año, pues nos habíamos detenido un poco a raíz de todos los acontecimientos, pero pues aprovechamos estos nuevos espacios de interacción y pues tendremos hoy, en cabeza del doctor John González, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación, nuestra segunda cátedra del año, la primera virtual. Seguramente vamos a tener muchas más como esta y agradecemos entonces a todos los miembros de la academia que de antemano pues la colaboración que nos puedan brindar al respecto. En esta ocasión, además con un tema tan importante y tan trascendental para la época que estamos viviendo, pues, muchos tal vez no tenemos medios para conocer más allá de lo que nos indican nuestros medios de televisivos, los noticieros y demás, pero pues esta es una oportunidad que abrimos para conocer un poco más alrededor del tema por el que estamos atravesando a raíz de la expansión del virus del COVID-19 y pues todo alrededor de las pruebas de laboratorio que se realizan alrededor de esta temática, y además aprovechar la oportunidad también porque como universidad estamos dando nuestros primeros pasos en este camino. Estamos orgullosos ya para el territorio, para la región, poder tener nuestro propio laboratorio y poder de esta manera colaborar en pues la dinámica que se está llevando a cabo con todo esto. Entonces, yo no me quiero extender mucho porque aquí lo importante y lo central es escuchar al doctor John González y también dar espacio a nuestros profesores que nos colaboran desde el Laboratorio de Biología Molecular para que nos cuenten y nos enseñen un poco más acerca de esta temática. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y bienvenido a la Universidad de Magdalena, doctor John. Espero sea la primera de muchas interacciones. No siendo Ingeniera, más. Sí, señora, muchísimas gracias por su bienvenida, muchísimas gracias por conectarse y compartir estas palabras. La dinámica va a ser muy sencilla, vamos a estar conectados, nuestro invitado, el doctor John González, tiene su presentación preparada y tendremos la posibilidad de hacerla mucho más amena, mucho más interactiva, apoyados precisamente en las redes sociales, y por eso la invitación a que ustedes estén muy conectados. Les recordamos, se encuentra disponible la transmisión a través de los 91.9 FM Unimagdalena Radio, y si quisieran que fuera algo audiovisual, que pudiéramos vernos mientras están disfrutando de esta información, se pueden conectar a la página en Facebook de la Universidad del Magdalena, justo así, Universidad del Magdalena, y se encuentra la transmisión de esta jornada. Antes de darle paso al invitado en esta ocasión, voy a permitir leerme parte de su perfil para que tengamos un contexto de quién se trata la persona que nos visita. El doctor John González es médico de la Universidad de Caldas, PhD en Ciencias Básicas Médicas de la Universidad del Valle y del Instituto de Bioquímica de la Universidad de Lausanne en Suiza. Actualmente, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, director del Laboratorio de Ciencias Básicas y Médicas UniAndes, miembro correspondiente a la Academia Nacional de Medicina y miembro correspondiente a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Doctor González, bienvenido. Hola a todos. Muy buenos días, muchas gracias. Quiero agradecer toda la gestión que hacen ustedes directamente desde la Vicerrectoría de Investigaciones en la Universidad de Magdalena. Esto va a ser algo muy interesante, vamos a estar conectados por Facebook Live. Posteriormente la grabación va a quedar en el canal de YouTube de la Universidad de Magdalena y algo muy interesante es que vamos a tener una conferencia a través de radio, a través de
Unimagdalena Radio, entonces me imagino que las personas que estarán conectadas a la radio van a tener mucha más imaginación que las que van a estar conectadas directamente. Muchas gracias por la invitación y creo que vamos a empezar. Quiero nuevamente darle las gracias por esta invitación a la cátedra organizada por la Universidad del Magdalena. Hacer el reconocimiento, me parece muy importante ya que la Universidad del Magdalena haya empezado a hacer diagnóstico molecular en la Universidad del Laboratorio de Biología Molecular y Genética. Me parece muy importante para las regiones y espero que esto sirva un poco también de abrebocas para lo que va a continuar. De nuevo, también al doctor Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por esta invitación a la segunda sesión de la cátedra, pero a la primera virtual. Vamos a hablar un poquitico de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de la exposición a SARS-CoV-2. Hay mucha información, yo creo que la gente ya tiene mucha fatiga de la información. Vamos a tratar de hacer algo muy sencillo y aplicado. En algunas partes trataré de no ser tan académico, pero sí quiero mostrar algunos datos que son interesantes. Vamos a tener una agenda donde primero vamos a hablar un poco muy general lo que ya sabemos del virus y la enfermedad, solo puntual. Vamos a hablar de los tipos de pruebas que hay de laboratorio para la enfermedad para COVID-19, para el diagnóstico. Voy a dividir la presentación en pruebas directas para detectar el virus y en pruebas indirectas para detectar el virus. Entonces, ¿qué sabemos? Ya tenemos mucha información, que es un nuevo coronavirus. Hay 7 coronavirus que circulan en los humanos. Es muy importante que los coronavirus sean descritos desde 1960, inicialmente en Estados Unidos, causando cuadros gripales, cuadros virales. Este nuevo coronavirus ya sabemos que salió de la región de Wuhan, en China, y que la secuencia es muy similar a la secuencia de coronavirus de murciélagos, que probablemente se transmitió o usando otro hospedero intermediario se transmitió. Rápidamente supimos que el receptor descrito para el virus es un receptor que tiene el nombre de AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, pero hay un segundo receptor que es basegina, que es aquí está la nomenclatura que usamos en inmunología para este marcador. O sea, el virus entra a través del receptor a las células. Hay prueba diagnóstica. Nosotros estamos aplicando una prueba que después veremos que se llama el PCR, el RT-PCR, que fue uno de los primeros desarrollados por el Hospital Charité en Berlín. Es uno de los 7 que utiliza la Organización Mundial de la Salud como estándar para el diagnóstico. Todos sabemos que no hay tratamiento viral específico, que hay muchos estudios, algunos de ellos controversiales en este momento. Que en el momento no hay ninguna vacuna disponible, pero sabemos que hay proceso, hay muchos estudios ya en fase 1, más de 11 en fase 1 para el desarrollo de vacuna. Inclusive algunos dicen que la vacuna va a estar más rápido de lo que pensamos. De la enfermedad, ¿qué sabemos? Primero que hay un alto porcentaje de asintomáticos, y esto es muy importante saberlo. Algunos estudios ya han salido recientemente en poblaciones grandes y pequeñas, pero en esos grupos se ha demostrado que el porcentaje de asintomáticos es el 40-50% de ellos. Y que el virus produce un cuadro respiratorio agudo que se puede complicar. Digamos, dentro de todas estas dificultades que hay en medio de la pandemia, se sabe que el 80-85% de las personas van a tener un cuadro leve, y dependiendo de los países y la población, pues las personas complicadas pueden ir entre el 15 y el 5%. Y esas complicaciones, esa mortalidad, son más comunes en personas mayores de 65 años y que tienen otras enfermedades, que tienen comorbilidades. Y sabemos por los estudios recientes que no solamente la presencia del virus, y que no por alguna condición que predispone a las personas, hay una activación del sistema inmune, el sistema de defensa, produciendo sustancias que pueden participar en el desarrollo de la enfermedad. A nivel pulmonar se sabe que hay una activación de macrófagos, se sabe que hay una producción de unos factores solubles que son las citocinas inflamatorias que pueden participar en el proceso, y hay una disminución muy marcada de los linfocitos en sangre periférica, tanto que esta linfopenia es un marcador de complicación e inclusive de mortalidad. Pero algo que es muy importante, la manifestación, la forma
cómo se presenta la enfermedad también va a depender de la edad y la preexistencia. O sea, no existe una sola enfermedad como tal. Los niños, por ejemplo, se sabe que tienen menos receptor específico del virus a nivel de las mucosas nasales y que hacen enfermedad más leve, pero presentan otras manifestaciones que va desde cutáneas, etcétera, etcétera. Y algo que no quiero hablar, pero sí quiero tocar muy al final, es que sí se genera respuesta inmune. Hay mucho temor y mucha desinformación porque se dice, mire, no, es que el virus no genera respuesta inmune, simplemente les voy a mostrar al final una pequeña diapositiva demostrando que en estudios con otros coronavirus sí existe respuesta inmune y con este también hay evidencia de mucho tipo que sí genera una respuesta inmune. Quiero mostrar esta diapositiva para terminar esta parte, que es una diapositiva tomada de la página del Instituto Nacional de Salud, de las personas que han fallecido, qué factores de riesgo han tenido. O sea, que son muy parecidos en los factores de riesgo de las personas en otros países, pero en Colombia tenemos ampliamente que la hipertensión, la presión arterial alta, es uno de los principales factores de riesgo, seguido por la diabetes mellitus y las enfermedades respiratorias. Llama la atención que en otros países, por ejemplo, enfermedades como las enfermedades renales y la obesidad son factores de riesgo más importantes, pero en Colombia esas tres son los factores de riesgo más importantes para las personas que han fallecido. Para los que están viendo, los que están escuchando por radio, después podrán ver las imágenes. Este es el virus, esto es una figura que representa el virus, que va en colores desde la parte interior. El virus está protegido en la parte interna con su material genético, en este caso que es un virus ARN, por unas proteínas que aquí ven de gris, que forman lo que nosotros llamamos el core. Estos virus presentan una envoltura, tienen una membrana, además tienen estas proteínas que ustedes ven en la superficie de color rojo que son muy importantes. ¿Por qué me refiero a esto? Porque en estos genes y en estas proteínas es lo que se basa el diagnóstico. Ustedes ven acá la proteína de la nucleocápside, que es la más interna, la llamamos N, la proteína de membrana que está acá la llamamos M, la proteína de envoltura la llamamos E, y aquí la proteína de la espícula que ustedes ven en rojo la llamamos proteína S, y esa es la nomenclatura que vamos a usar de aquí en adelante, tanto para los genes que se utilizan para el diagnóstico molecular, como para la detección de anticuerpos que se usa. Entonces el virus completo, aquí está la imagen del virus. El virus va y alcanza la célula, se une a ese receptor, entra a la célula y el virus se replica. Y digamos, esas son las fases que son fundamentales en los niveles donde se va a detectar el virus. El virus necesita una célula, se transmite a través de muy probablemente más contacto directo con las personas que tosen. Y ese virus va a ser capturado, en este caso las células nasofaringeas, a través del receptor y se va a replicar. Y ahí empiezan entonces a aparecer los componentes del virus, porque el virus empieza su material genético a transcribirse en la célula, y se empiezan a producir proteínas, como la proteína de la espícula, que es la más superficial, los que están viendo la ven en rojo, y la proteína de nucleocápside, que es este color como morado. Esas son las pruebas para detectar el virus directamente, eso es lo que se usa. Entonces, se usa medir el ácido nucleico, entonces obtiene el material genético que estaría dentro de las células que se extraen a través de la toma de muestra, que puede ser de la nasofaringe o inclusive saliva. Se extrae ese material genético que se va a identificar como el material genético específico del virus. Se van a medir las proteínas que el virus está produciendo para ensamblarse dentro de la célula, que desde el punto de vista de laboratorio y medicina llamamos los antígenos virales. Entonces, nosotros podemos detectar también esas proteínas que se están produciendo para indicar que el virus se está replicando dentro de la célula. Y para hacer ese diagnóstico directo, pues tenemos dos grandes pruebas. Una que son los métodos moleculares, de nuevo con las siglas se llama RT-PCR, que es la prueba, la reacción de la cadena en polimerasa, que detecta la ARN viral, en este caso el RT-PCR, veremos por qué. Y tenemos los métodos de detección de antígeno que detecta las proteínas directamente del virus.
No obstante, cuando el virus entra al organismo, nosotros empezamos a producir mecanismos de defensa, como son los anticuerpos, que ustedes ven acá. Los anticuerpos se pegan al virus. El virus, en este caso, está bloqueando la proteína que se une al receptor. Los denominamos anticuerpos neutralizantes y el virus no puede entrar. Y esos anticuerpos son específicos de moléculas o antígenos del virus, y de esa forma también podemos hacer una detección indirecta si nos hemos expuesto al virus o no, midiendo los anticuerpos. Y esas pruebas indirectas los hacemos principalmente en la sangre, por eso se llaman métodos serológicos, y nosotros podemos medir los anticuerpos totales o podemos medir los diferentes tipos de anticuerpos que nos van a indicar diferentes etapas de la exposición que se denominan IgA o el IgM o el IgG, y eso se puede medir de forma independiente o de forma grupal. Entonces tenemos las pruebas directas y las pruebas indirectas. Esta es una figura muy simple con la que quiero empezar. Esto que ustedes ven en la exposición son los días. Ustedes ven el día 0, 3, 5, 8, 14 y el día 21. Ustedes ven la prueba molecular que es el RT-PCR, la reacción en cadena polimerasa, detecta el virus muy bien las 2 primeras semanas, aunque su capacidad de detección disminuye y se ha demostrado después del día 10, el 12, que es la época donde aparecen los síntomas, hay la persona es más contagiosa. Y este es algo muy interesante porque al principio se debatía mucho cuando salieron los primeros estudios, pero los anticuerpos aparecen tempranamente. Y el primer anticuerpo que aparece se llama IgM, que es un anticuerpo que se produce durante la infección aguda. Hay estudios que demuestran producción tan temprana como el día 3 y 5, pero se sabe que se producen tempranamente y casi que dependiendo de la técnica que se use, un alto porcentaje, casi un 100% de las personas van a tener anticuerpos o cero conversión hacia el día 14 y 15. Luego, entre el día 8 y 10 empiezan a producirse los anticuerpos que denominamos IgG, que son los anticuerpos que van a dar memoria y nos van a mantener protegidos por mucho más tiempo. Entonces, ahí es en estas diferentes etapas de la enfermedad donde se pueden usar las pruebas para detección tanto el virus directamente como la exposición a este a través de los anticuerpos. Esta es una tabla muy interesante que la uso mucho para mostrar los diferentes tiempos que se usan para las pruebas que existen actualmente. Ustedes ven en la parte superior, esta es la prueba en días, el cultivo celular, que es la prueba directa para saber si el virus se está replicando verdaderamente en las muestras. Es complicada y se demora 7 días. Además, se necesitan condiciones especiales. En la parte de abajo ustedes ven detección de antígeno. Tenemos pruebas tan rápidas como de 15 minutos y afortunadamente no han entrado muchas al mercado, pero existen y son muy buenas. Las pruebas serológicas, las pruebas en sangre, dependiendo del tipo de pruebas, puede durar entre 15 y 20 minutos o horas. Ahorita veremos cómo algunas de ellas, como la inmunocromatografía, se hace rápidamente. Las otras, como la ELISA y la bioluminescencia, necesitan más tiempo. Y la prueba del RT-PCR, que se aplica, puede tener tiempos tan largos como de 10, 12 horas. Ahorita les muestro porque a veces es tan demorado el proceso. Y hoy en día se consiguen unas pruebas de RT-PCR que son más rápidas, que pueden disminuir el tiempo, pero alcanzan a las 6 y 8 horas. Esto es un poquito para cambiar ya que sabía que es la Universidad del Magdalena, voy a mostrar algunas fotos de uno de los sitios más encantadores que hay en el país y espero que pronto se levante la cuarentena para que podamos estar. Entonces, en las pruebas directas, la prueba que demuestra que el virus se está replicando directamente se llama aislamiento viral. O sea, de la muestra que se toma se obtiene el virus. Y para eso se usa el cultivo celular. Ya les mencioné que el virus necesita las células para replicarse, entonces se tienen que cultivar unas células para que el virus se pegue a las células y se replique. Sin embargo, esto es de alto riesgo biológico, porque usted está cultivando el virus y el virus se puede diseminar. Entonces necesitan laboratorios de muy alta seguridad que llamamos laboratorios de nivel de bioseguridad 3, donde las personas están completamente protegidas, hay unas cámaras especiales y hay un sistema de contención para evitar la diseminación del virus. Esto toma tiempo, toma días mientras el virus entra.
Mientras el virus entra a la célula, cumple toda su función y se replica, eso que ustedes están viendo aquí en la imagen, lo vamos a ver. Nosotros determinamos el efecto que tiene el virus sobre el cultivo celular. Esto que ustedes ven acá, que estoy señalando, serían las células normales en un cultivo celular, y esto sería cómo veríamos el daño, el efecto del virus sobre el cultivo celular 5 a 7 días después, y eso nos determina la presencia del virus. Esto es a través de microscopía, y con microscopía de alto aumento, como esta microscopía electrónica que ustedes ven aquí, en lo que estoy señalando, ustedes ven un saco lleno de viriones que han sido producidos dentro de la célula, y efectivamente a mayor aumento, como ustedes ven acá, se ven el virus típico, la estructura, la morfología típica del virus de los coronavirus. Este es un ejemplo, esta es una foto cedida por el Laboratorio Diagnóstico de la Universidad de los Andes, donde no se hace el aislamiento viral, se hace toma de muestras, y este es un laboratorio de nivel de bioseguridad 2, pero mire todo el cuidado, los elementos de protección personal y las cadenas de flujo laminar, y esto se necesita aún mayor en el caso que se necesite el cultivo del virus. Entonces, la prueba molecular se llama el PCR, la prueba de reacción de la polimerasa. ¿Por qué? Porque el ARN y el ADN es un polímero y simplemente no lo podemos ver normalmente, pero lo que hacen esta prueba es amplificarlo hasta una cantidad que lo podamos ver. Entonces, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, donde se utiliza esta enzima que es la polimerasa, amplificamos el DNA, que en este caso vamos a amplificar el ADN viral, pero como este es un virus ARN, lo que hace es que se convierte ese material ARN a ADN y luego se amplifica. Y eso se hace a través de una enzima que se llama la transcriptasa reversa, que copia el ARN a ADN. Este se multiplica varias veces y se puede hacer visual. Y esto es como funciona de una forma simple una reacción en cadena de la polimerasa. Tenemos una cadena de ADN, tenemos un gen blanco, y para eso se utilizan unas secuencias de ADN que se llaman oligonucleótidos cebadores o simplemente cebadores. La cadena se abre, se le pega el cebador y se empieza a copiar esta cadena en ambos sentidos y se amplifica muchas veces. Este ciclo se repite una y varias veces hasta que se tiene una cantidad suficiente de ADN, que en este caso, en el caso del PCR, que estamos amplificando el ADN, se puede ver visualmente. Lo que más se usa es correr el ADN en un gel y observamos una banda. ¿Cuál es la diferencia con la transcriptasa reversa? Pues que vamos a tener otro sistema diferente de detección. Hay una toma de la muestra que es similar, en este caso la muestra es nasofaríngea. Cuando se toma una muestra nasofaríngea van a haber cantidad de células y también va a existir material genético humano, ADN, AR humano. Se hace una lisis de las células, o sea, se rompen para que libere material, el virus está dentro de las células. Luego se hace una extracción, se purifican ese material genético, el ARN o el ADN, en este caso ARN, y luego se amplifica. Se amplifica a través de un equipo que se llama un termociclador, y finalmente hay una señal que en este caso la señal que se utiliza en el RT-PCR es una señal de fluorescencia, que es muy fácil de entender. Cada vez que se copia una cadena de las que se está amplificando, se incorpora una molécula fluorescente. Entonces, el equipo, cada vez que amplifica, si hay material genético, va a mostrar la fluorescencia, y como se hacen varios ciclos de amplificación, en este caso ustedes ven una curva ascendente, significa que hay presencia del virus porque se extrajo material, hay más presencia de ARN viral. En el caso de que no haya presencia, pues la curva, no importa cuántas veces se amplifique y cuántos ciclos se realice, pues no va a haber presencia del virus. Esta figura parece un poco compleja, pero simplemente quiero dar el mensaje que se están haciendo pruebas supremamente complejas desde el punto de vista laboratorio, porque existen varios virus. Ustedes se acuerdan que hablaba de los genes. Estas son las estructuras de los 3 virus, el SARS-CoV-1, el primero que salió, también de la China, el MERS, que salió de Arabia Saudita, y este es el SARS-CoV-2. Ustedes ven que tienen genes de
para la proteína de la espícula, genes para la proteína de la envoltura, genes para la proteína de la membrana, genes para la proteína nucleocápside, y esos genes pueden ser muy similares. Nosotros lo llamamos homología. Por eso es tan estricto hacer los reactivos y tener esas secuencias que van a identificar específicamente el virus. Y este es el gen, este es un gen, de nuevo la misma estructura, y este es el protocolo que se usa, y estos son los cebadores, las secuencias que se van a anclar específicamente al ARN viral del protocolo que usamos, que es el protocolo Berlín, que adoptó el Instituto Nacional de Salud, que está haciendo en varias partes del país. Y ustedes ven que en estos procesos se tienen que aplicar 2 o 3 genes para poder dar el diagnóstico específico. En este caso, del protocolo Berlín se utiliza un gen que se llama RP, que es la ARN polimerasa dependiente de ARN, y gen de la envoltura y gen de la nucleocápside. O sea, cada vez que alguien manda la muestra, lo que se va a amplificar en esta prueba son estos genes. Y simplemente estos, para las que no conocen, esto es como se ven las curvas. Este sería también del protocolo Berlín. Durante los ciclos, si aparece muy tempranamente la señal, que es la fluorescencia, quiere decir que hay una alta carga viral. Si aparece muy tardíamente, quiere decir que hay poca carga viral. Y si es plana, quiere decir que no haya presencia del virus. Simplemente la persona que le va a llegar al médico no le van a llegar estas figuras, simplemente le va a llegar el resultado que es positivo o no es positivo. Esta tabla se ve compleja. Es una tabla de los tiempos de realización de las muestras. Esto fue hecha en colaboración con Marcela Guevara del grupo GenCor de Unidades, que hace el diagnóstico en la Universidad de los Andes, simplemente porque uno oye que se están demorando mucho. Estamos hablando ahora que algunas poblaciones tienen la capacidad, departamentos tienen laboratorios de salud pública y universidades haciendo la prueba, para otros departamentos y regiones que no lo tienen. Esas pruebas se tienen que mandar a esos centros regionales o a Bogotá. Y estamos hablando sin el envío, que entre la recepción y codificación de la muestra hay 1 hora. Eso viene embalado especialmente, hay un triple embalaje, se hace el desembalaje de la muestra, son 2 horas, se hace la inactivación de la muestra, quiere decir para que ya no sea infecciosa y se pueda trabajar directamente, unas 2 horas. En este caso, de 94 muestras se procesan en 4 horas para extraer el RNA. Luego se preparan los reactivos 1 hora, entre 30 minutos y 1 hora, mezclar esos reactivos, hacer la prueba, que es la corrida del PCR, y análisis de resultados. Estamos hablando de una prueba que se demora horas, sumadas a la hora del envío, y todos los procesos rigurosos para el informe, entonces se va a demorar mucho tiempo y usualmente no es una prueba tan rápida como la gente esperaría. Quiero llamar ahorita en esta parte la atención acerca de la muestra. Estoy mostrando esta figura que es tomada de un video de una revista del New England Journal of Medicine, que es verdaderamente un hisopo que llega a la nasofaringe atrás, y la calidad de la muestra es muy importante. No es una muestra que se toma de moco de los cornetes, no es una muestra que se toma de la parte de la anterior o de la nariz, simplemente es un hisopo especial. Por eso al principio hubo problemas con los hisopos, porque no había alta producción de ellos, entonces hubo escasez. Entonces ustedes ven, este hisopo llega profundamente hasta la parte posterior, y ahí la muestra es indispensable, porque la prueba no solo depende de la realización, depende también en mucho de la calidad de la muestra, el tiempo, qué tan bien embalada está, cómo esta muestra se envió y cómo se manejó, cómo se conservó. Esta muestra, como es material genético, solo bien conservada a temperatura de 4 grados va a durar entre 48 y 72 horas. Esta figura es para mostrar, esto es que indica el Ministerio de Salud a quiénes se les debe tomar la muestra. Hoy en día todos estamos ansiosos, todos queremos que nos tomen una muestra para saber si estamos infectados por el virus, hoy tenemos COVID-19 o no. Sin embargo, hay unas indicaciones específicas que son personas que se han ampliado con el tiempo. Estas las pueden encontrar en las directrices del Ministerio de Salud, simplemente personas que tengan por diagnóstico, por sospecha clínica y médica, que son atendidas en urgencias con sospecha de COVID-19. O una persona que esté hospitalizada también con sospecha de COVID-19. Y las personas que han estado en contacto, o sea, personas que han
en contacto con personas que se les ha diagnosticado y hay que hacerles el seguimiento. Y otros criterios que dependen también de los criterios médicos. Para que el criterio clínico es muy importante. Y también son las personas de alto riesgo, como les mencioné, personas que tienen presión arterial alta, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardiovasculares y que haya estado en contacto con un caso probable. Esta la quería poner. Parece una figura muy complicada, pero para mí me parece uno de los estudios más importantes y es acerca de la detección. Este es un estudio hecho en Alemania con un grupo pequeño de pacientes, porque la gente ha oído que se detecta virus en muchas muestras. Lo que ustedes ven acá es que se hizo la prueba molecular en hisopado nasofaríngeo, en esputo, en materia fecal, en sangre y en orina. Y cada barra indica la detección. Es mucho más alta la frecuencia de detección del virus en las 2 primeras semanas, tanto en el hisopado nasofaríngeo como en esputo. Sin embargo, esas muestras se llevan a cultivo para determinar si hay presencia o no del virus, que es la figura que ustedes ven acá, y después de ciertos días, la mayoría de las personas siguen siendo positivas para estas muestras, sobre todo la hisopado nasofaríngeo y esputo, pero ya el virus no es cultivable. ¿Qué quiere decir? Que se detecta el ARN y no se aísla el virus. En otras palabras, probablemente hay material genético, pero el virus no se puede aislar en los cultivos y siguen siendo positivas. Es un estudio muy interesante porque realmente la demostración directa de que el virus existe es que lo veamos replicándose en un plato de cultivo. Bueno, esta es la diapositiva que estaba buscando, finalmente está acá. ¿Qué factores influyen en el resultado? La calidad, la toma de la muestra, cómo se toma la muestra, la calidad de la muestra, la conservación de la muestra y obviamente muchas otras dependiendo de los procesos de realización de la muestra. De nuevo, vamos a mirar esta curva, que es la curva cómo en la infección aguda durante la replicación del virus podemos determinar el virus a través de la presencia del RNA del virus o las proteínas, lo que llamamos a través de pruebas directas o detección de antígeno. En esas pruebas directas o detección de antígeno se detecta una proteína específica. Muchas de esas pruebas se hacen en saliva, son muy interesantes. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, hay una que uno le mandan el tubo y uno manda la muestra al laboratorio y se la reportan en 2 o 3 días, dependiendo de la cantidad que tengan. Sin embargo, en Colombia no han entrado, no tiene muy poca oferta, y una cosa que puede ser algo no muy bueno es que aún no han sido validadas 100%, pues ya los estudios se están haciendo. Simplemente, esta es para mostrar que del virus se está reproduciendo las células, se liberan unas proteínas, y esas proteínas las podemos detectar a través de algunas pruebas, y son las técnicas que se están usando para detección del virus. En este caso, es una prueba que se llama ELISA de sándwich, donde es capturado el antígeno a través de 2 anticuerpos. Bueno, ahorita otro paisaje del hermoso departamento del Magdalena, algunos lo conocerán. Esta es la desembocadura del río Don Diego sobre el mar Caribe. Y vamos a hablar de las pruebas indirectas. ¿Qué se mide en las pruebas indirectas? Se detectan anticuerpos específicos. Se puede usar suero, se puede usar plasma o sangre capilar. Y aquí es muy importante, yo tengo sangre capilar en otro color, en rojo, porque a mí me parece que la sangre capilar le quita sensibilidad. Muchos de los estuches comerciales que llegan dicen que se use sangre capilar, que es pinchar el dedo, sacar la gota y ponerlo en la placa donde se va a hacer la prueba. Sin embargo, yo creo que tanto los glóbulos rojos y la cantidad de posibles anticuerpos la disminución de la posible cantidad de anticuerpos van a determinar. Y yo recomendaría que esas pruebas, inclusive que dicen que se hagan en sangre capilar, se hagan mejor en suero en plasma. Se pueden medir diferentes tipos de anticuerpos, como vamos a ver más adelante, y muchas de ellas no se han validado completamente específicamente las pruebas rápidas, aunque hay algunas personas del Instituto Nacional de Salud, la doctora Marcela Mercado, la Secretaría Distrital de Salud, la doctora Gabriela Delgado, han hecho algunas pruebas y hay un artículo que salió recientemente en la revista sobre las pruebas rápidas y qué tan efectivas son. Entonces, estas son las pruebas serológicas nuevamente que se utilizan, las pruebas para determinar anticuerpos. Hay un anticuerpo que se produce en las mucosas, como la mucosa nasal, que es IgA, que lo promueve la detección de estos antígenos
para determinar la presencia de infección, porque sería el marcador más temprano. Hay alguna controversia con algunos de estos estuches comerciales. La IgM, que se produce tempranamente, nos puede indicar una infección reciente, y definitivamente la IgG nos puede indicar exposición, o sea, son los anticuerpos que guardan memoria y se van a quedar mayor tiempo en circulación. Y vamos a ver que algunos de estos estuches comerciales van a medir en uno solo directamente todos los anticuerpos, o al menos dos, IgM e IgG. Este es un artículo que publicamos inicialmente como una revista preprint, ya está aceptado en otra revista, se hizo con estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, donde al 5 de abril ya habían más de 226 kits comerciales. A la fecha hoy tiene más de 2.000 bajadas en el sitio de la revista, y lo que les voy a presentar son datos de este artículo. Uno, ¿qué se tenía hasta la época? Esto ha ido aumentando casi que exponencialmente en los últimos días y meses. La mayoría de las pruebas desarrolladas para detección de anticuerpos son inmunocromatográficas. O sea, fueron las primeras, son las más rápidas, y por eso hay tantas en el país disponibles en este momento. Las otras pruebas son ELISA y fluorescencia. Esas pruebas ya necesitan equipos especiales, un lector de ELISA, un microscopio de fluorescencia, y luego hay otras pruebas en su minoría, pero la mayoría de estas corresponden a pruebas inmunocromatográficas, que vamos a ver cómo lucen más adelante. El 50% de estas pruebas provenían de la China. Hay pruebas buenas provenientes de la China y hay pruebas malas provenientes de la China. Entonces hay que tener un criterio muy específico para el uso de estas pruebas. El segundo país productor es los Estados Unidos, y el tercer país productor fue Corea. Y la mayoría de estas pruebas son las pruebas serológicas para detectar anticuerpos. En un 80% de las analizadas fueron pruebas directas y indirectas, y un menor porcentaje fueron pruebas indirectas. Y esto es muy importante, el tiempo de procedimiento. O sea, al inicio, tener pruebas inmunocromatográficas que sean simples, que toman entre 10 y 20 minutos, pues nos entusiasmó mucho. Que la mayoría, como ustedes ven acá, las que tenían información o no estaba disponible, fueron pruebas que tardaban solo 10 o 20 minutos. Obviamente, dependiendo, los ELISAs van a tomar más tiempo. Tener pruebas tan rápidas entusiasmó mucho, pero vamos a ver que esas pruebas, hay pruebas muy buenas y hay pruebas que no son tan buenas. Y la mayoría de esas pruebas van a medir IgM, IgG o IgM. Y aquí quiero hacer un comentario. Cuando estamos hablando de medir IgM e IgG, hay algunas que las miden conjuntamente. Lo ideal es que los midan de forma separada. Individualmente la IgM específica del virus, individualmente la IgG específica del virus, pero la mayoría de ellas son desarrolladas para medirlas sea conjunta y separada. Y a esa época nosotros hablamos algo que se llamaba la validación interna. Dos aspectos muy importantes que nos indican qué tan buena es la prueba son la sensibilidad y la especificidad. Pero en este caso nosotros llamamos validación interna porque es la que trae el inserto con que viene el estuche comercial. O sea, no ha sido probada por un laboratorio independiente. Solo 26 de las 226 tenían reporte, y algunas, la más bajita, reportaba sensibilidad del 80%, y muchas de ellas reportaban inclusive sensibilidad superior al 90%. Ya sabemos que no es así. En el caso de la especificidad, solo 25 de ellos reportaban, imagínense lo interesante, ellos reportaban en esa validación interna usando sueros, ellos mismos en sus propias compañías reportaban una alta especificidad. Ya sabemos tampoco que no es tan real. Esta es una prueba cromatográfica. Estas son realizadas en la Secretaría Distrital de Salud. Lo que ustedes ven acá es la placa, aquí va la muestra en esta parte, y aquí tenemos una C, que es el control. Tiene que haber un control interno donde se vería una banda. Esta medía la inmunoglobulina IgG, que puede indicar memoria, y esta la IgM reciente. Ustedes ven aquí que estas son pruebas hechas. Ni siquiera la banda control se ve. O sea, es una banda toda. Esta es una muy mala prueba. Y aquí tenuamente hay una banda IG. Estos fueron pacientes que ya fueron diagnosticados por COVID-19, que tenían virus diagnosticados a través de RT-PCR, y que tenían
anticuerpos, pero ni siquiera se pueden ver. Y muchas de estas pruebas están circulando en el país. Esta es una buena prueba. Ustedes ven de nuevo, aquí se pone la muestra, ustedes ven la banda control, se ve perfectamente, y ustedes ven que este es un individuo infectado que tiene muy buenos anticuerpos. Simplemente hay malas pruebas, hay buenas pruebas, las pruebas que han sido condenadas, han dicho que no sirven para nada, todo depende de la perspectiva y lo que se haga con ellas. Esta es una prueba donde se puede medir independientemente IgG y IgM. Si la persona tuviera anticuerpos IgM, significa que está en las primeras días de exposición, pues hubiera aparecido otra banda a este nivel. Estas son las indicaciones que tiene el Ministerio de Salud. Dice que solo se puede realizar pruebas serológicas de anticuerpos a personas con síntomas leves que sean probables de COVID-19 sin factores de riesgo, que tengan más o menos unos 11 días después del inicio de los síntomas para determinar si tienen anticuerpos o no. Pero si uno tuviera unas muy buenas pruebas, como les he mencionado, hay una presencia de anticuerpos IgM tan temprana como desde los 5 días. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del uso de serología? En general, el consenso es que estos estudios serológicos sirven para seguir contactos y epidemiología, porque podemos hacer grandes grupos. Pero esto tiene una aplicación muy importante. Ustedes han oído hablar que se está tratando pacientes complicados con lo que se llama suero convaleciente de personas que se han recuperado. Entonces, para identificar a estos pacientes, de estos individuos que se recuperaron, quiénes son donantes, pues se utilizan esas pruebas serológicas para detectar la presencia de anticuerpos. Estudios de candidatos a vacuna. Claramente, después de que una persona es inoculada con el candidato a vacuna, se tiene que medir sus anticuerpos en sangre periférico o potencial en individuos sospechosos que tengan atención tardía y que sean con la prueba molecular de TPCR negativa. Es otra linda vista. Esto es la desembocadura del río Mendihuaca sobre el Caribe nuevamente. Entonces, las pruebas serológicas no son para diagnóstico. Sí son para determinar exposición y son útiles para dos cosas: seguimiento de individuos y llegar a más poblaciones. Esta es una figura muy compleja, no quiero entrar en detalles, simplemente quiero decir que en ese tiempo de exposición que va desde el contagio hasta la presencia de los síntomas, hasta semanas después, las pruebas, tanto moleculares y serológicas, tienen una aplicación. Muy temprana para las pruebas moleculares, se sabe que después del día 10, 14, se pierde un poco ya el 50% y posteriormente pues no hay replicación viral, no hay material, y ahí es donde los anticuerpos pueden ser útiles para indicar la exposición, sobre todo los anticuerpos IgG, que son los de más larga duración, que ustedes ven acá en esta línea más tiempo, van a durar más tiempo y nos van a indicar que todavía no sabemos cuál va a ser la duración de esta exposición. Esta es una tabla, usted la van a encontrar de nuevo, son los criterios diagnósticos que ha establecido el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, usando las pruebas de PCR y los anticuerpos IgM y IgG. Simplemente voy a mencionar alguna de ellos. Si una persona tiene PCR negativo, IgM negativo, IgG negativo, significa que es negativo. O una persona, obviamente, que tenga PCR y anticuerpos, está en la fase activa de la infección, y una persona que tenga solo, por ejemplo, los anticuerpos IgG, es una enfermedad pasada y que es curada. Entonces los invito a que busquen esta tabla y que la tengan a la mano, porque es muy interesante para interpretar los datos de las pruebas utilizadas moleculares y serológicas. 3 diapositivas para finalizar. Estos son preguntas que yo mismo me hago y me contesto y que están aquí en esta diapositiva. ¿Para qué sirven las pruebas moleculares? Para detectar secuencias del genoma del virus, no todos, solo algunos genes que indican que es el ARN viral. Las pruebas moleculares indican que el virus está vivo, no necesariamente indican que hay parte del virus que se están produciendo, que se está replicando y que se producen durante este proceso. Sin embargo, para poder demostrar directamente que el virus se está replicando en las muestras, debería hacerse cultivo viral, que es una técnica que es imposible de hacer. ¿Para qué sirven las pruebas serológicas? Para determinar la exposición previa al virus. ¿Y existen otro tipo de pruebas? Sí, a mí me parece muy interesante que lleguemos
en un momento de tener pruebas y que tengamos en el país pruebas disponibles de antígeno para medir las proteínas viral que se encuentran en las secreciones respiratorias. Se ha hecho muchos estudios, saliva es una muy buena muestra, no es tan invasiva como el hisopado nasofaríngeo y sería muy útil también para demostrar que hay personas con la infección aguda. Esta figura, este es uno de los estudios que más me ha llamado la atención en los últimos meses y que ha salido recientemente publicado, es un análisis de los otros coronavirus. Aquí tenemos los 4 coronavirus que producen enfermedad gripal, un cuadro respiratorio leve. ¿Qué está mostrando esto? Es el tiempo de coinfección con otros coronavirus. O sea, si yo me infecto, ¿me puedo infectar con otros coronavirus? En este caso, la respuesta es sí, pero mire el tiempo que me demoro. Lo que están viendo en la parte superior es el total del promedio de los otros 4 coronavirus y hay una línea negra que indica la media. Me demoro hasta entre 30 y 36 meses. O sea que probablemente exista una inmunidad menor a 3 años, pero la inmunidad existe. Y este es un estudio supremamente interesante porque estamos hablando de unos virus que producen, probablemente no son tan agresivos, no sean tan patogénicos y que sí producen inmunidad. Entonces esperemos que con este coronavirus que se replica más, que es probablemente más agresivo, exista unos mecanismos de defensa, sean tanto anticuerpos como células que permitan defendernos por mucho mayor tiempo. Y existe evidencia epidemiológica, experimental y evidencia en la inmunología que sí existe protección contra SARS-CoV-2. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad sin usar esta frase. Una de las personas que más admiro en la historia de la humanidad, un gran estadista y político como fue Sir Winston Churchill, para decir que esta contingencia que estamos viendo en este momento no es el final. No es el final. Ni siquiera es el principio del final, puede ser más bien el final del principio. Porque nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido una enfermedad que si fuera tan rápido en su estudio. Una enfermedad donde en 4 meses ya tenemos el genoma, estudios de vacuna, probables de medicamentos, diagnóstico y conocemos la enfermedad. Pero va a estar con nosotros. Esta es una enfermedad infecciosa. Va a estar con nosotros bastante tiempo. No sabemos cuánto se va a tardar el desarrollo de una vacuna, pero es una enfermedad infecciosa donde va a haber gente que se va a infectar. Lamentablemente unos fallecerán, como lo hemos visto, otros se recuperarán, otros producen inmunidad y no sabemos cuánto dura esta inmunidad y algunas personas portarán el virus y serán portadores asintomáticos y el virus encontrará otros nuevos nichos para infectar. Entonces no es el final, pero yo creo que estamos ni el principio del final, pero sí estamos muy próximos a que tengamos con todos los cuidados personales, la cuarentena, el aislamiento y lo que aparezca en un futuro como tratamiento y vacuna, tenemos muy buenas posibilidades de salir de esto trabajando todos en conjunto. Muchas gracias a todos.